En 1977, algo llegó desde el espacio. No era ruido, no era una interferencia, era una señal tan precisa que hizo que un científico dejara todo y escribiera solo una palabra. ¡Wow! Duró 72 segundos y nunca volvió a repetirse. Pero lo más inquietante no es lo que sabemos, es lo que podría significar. ¿Preparado para un nuevo descubrimiento? Suscríbete y deja tu like para apoyar a este canal. ¡Empecemos! El universo es silencioso. Al menos, eso es lo que creemos cuando miramos al cielo nocturno. Todo parece tranquilo, inmóvil, lejano, pero esa sensación puede ser engañosa porque en realidad el universo está lleno de señales, ondas, frecuencias, mensajes que viajan a través del espacio a velocidades imposibles. La mayoría de ellas sí tienen explicación. Provienen de estrellas, de galaxias, de fenómenos naturales que los científicos comprenden, pero hay excepciones. Señales que aparecen y desaparecen, sin patrón, sin explicación clara, sin origen confirmado. Y entre todas ellas, hay una que destaca. Una que, décadas después, sigue siendo un misterio. Una señal que hizo que alguien se detuviera en seco y escribiera una sola palabra. ¡Wow! Era 1977. En una instalación de radioastronomía en Ohio. Un científico revisaba datos como cualquier otro día. Horas y horas de información, ruido cósmico, señales débiles. Nada fuera de lo común, hasta que ocurrió. En medio de ese océano de datos, apareció algo diferente. Una señal, pero no una señal cualquiera. Era fuerte, mucho más fuerte que el ruido habitual del espacio. ¡Precisa! Con una frecuencia muy concreta. Y lo más inquietante es que duró exactamente el tiempo que debía. 72 segundos. Ni más, ni menos. Como si algo hubiera pasado justo frente al telescopio y luego hubiera desaparecido. El científico la vio, la analizó y en ese momento supo que no era normal, que no encajaba, que no podía ignorarse. Tomó el papel donde estaba registrada y rodeó la señal con un bolígrafo rojo. Y al lado, escribió una palabra. ¡Wow! No era un nombre técnico, no era una etiqueta científica. Era una reacción. La reacción de alguien que acababa de ver algo que no podía explicar. Porque esa señal no se parecía a nada conocido. No coincidía con interferencias terrestres. No venía de satélites. No tenía las características del ruido natural del universo. Era limpia, intensa y perfectamente alineada con una frecuencia muy especial. La llamada línea del hidrógeno. Una frecuencia que muchos científicos consideran la más lógica para enviar un mensaje a través del espacio. Porque es universal. Porque cualquier civilización avanzada la conocería. Y eso cambió todo. Porque de repente, la pregunta ya no era qué era esa señal. La pregunta era si alguien la había enviado. Los investigadores intentaron repetirla. Volvieron a apuntar hacia la misma zona del cielo. Esperaron, escucharon, analizaron. Pero nunca volvió, ni una vez más, como si hubiera sido un único intento, un momento, una oportunidad. Y luego, silencio. Durante años, se propusieron teorías, algunas más lógicas, otras más inquietantes. Podría haber sido un fenómeno natural desconocido, una emisión rara, un error. Pero ninguna explicación encajaba del todo, porque la señal tenía características muy concretas, demasiado perfectas, demasiado dirigidas. Y eso es lo que la hace diferente. Porque el universo puede ser caótico, puede ser impredecible,
pero raramente es preciso. Y esa señal lo era, extremadamente. Pero hay algo aún más inquietante, algo que no siempre se menciona, y es el tiempo, porque esa señal no llegó en tiempo real. Viajó durante años, quizás décadas, quizás más, lo que significa que si alguien la envió, lo hizo mucho antes de que la recibiéramos. Desde un lugar lejano, muy lejano. Y eso abre otra posibilidad, una que cambia completamente la perspectiva. Porque si esa señal fue enviada y tardó tanto en llegar, entonces, cuando la recibimos, ¿quién la envió? Podría ya no estar ahí. O podría estar en otro lugar. O podría seguir esperando una respuesta que nunca llegó. Porque nunca respondimos. No sabíamos cómo, no sabíamos qué decir y sobre todo, no sabíamos si debíamos hacerlo. Porque responder significa algo. Significa reconocer. Significa confirmar que estamos aquí. Y eso no es una decisión simple. Porque no sabemos quién podría estar escuchando. No sabemos qué intenciones tendría. No sabemos si sería algo positivo o algo completamente desconocido. Y esa incertidumbre es lo que mantiene el misterio vivo, porque esa señal no ha sido la única. A lo largo de los años, se han detectado otras, menos claras, menos intensas, pero igualmente extrañas. Señales que aparecen y desaparecen, sin repetirse, sin permitir un análisis completo, como si el universo estuviera lleno de susurros, fragmentos de algo que no terminamos de entender. Y cada vez que ocurre, la misma pregunta vuelve. ¿Es natural o hay algo más? Porque estamos buscando, constantemente, escuchando el espacio, analizando frecuencias, intentando detectar cualquier señal que no encaje. Y eso significa que si algo quisiera comunicarse, podríamos detectarlo. Pero también significa que tal vez ya lo hemos hecho y simplemente no lo hemos comprendido, porque nuestra forma de entender el universo es limitada. Interpretamos lo que vemos, según lo que conocemos. Pero si algo está fuera de ese marco, podría pasar desapercibido, podría estar ahí y no lo reconoceríamos. Y eso es lo más inquietante, no saber si estamos solos. O simplemente no sabemos reconocer compañía, porque el silencio del universo puede no ser silencio, puede ser algo más, algo que no entendemos, algo que no sabemos interpretar, algo que está ahí, pero que no sabemos escuchar. Y esa posibilidad es tan fascinante como inquietante, porque cambia todo, cambia la forma en la que vemos el espacio, la forma en la que nos vemos a nosotros mismos. Porque si no estamos solos, entonces, ¿qué somos? ¿Una excepción? ¿Una coincidencia? ¿O solo una parte más de algo mucho más grande? Y si esa señal fue real, si realmente fue algo más que ruido, entonces, significa que hubo un momento en el que algo nos alcanzó. Algo cruzó el vacío del espacio y llegó hasta nosotros, sin que lo esperáramos, sin que lo entendiéramos y sin que pudiéramos responder. Y tal vez, eso es lo más inquietante de todo. No la señal en sí, sino el hecho de que podría haber sido un intento de comunicación, un intento de contacto, un intento de decir algo a través de la distancia infinita, y nosotros simplemente lo observamos, lo registramos y seguimos adelante, como si nada, pero nada ha vuelto a ser igual desde entonces, porque ahora sabemos que es posible, que algo así puede ocurrir, que el silencio del universo puede romperse en cualquier momento, sin previo aviso, sin repetirse y dejándonos
con más preguntas que respuestas. Y tal vez, la próxima vez que ocurra, no será igual. Tal vez será más claro, más fuerte, más evidente, o tal vez, ¡ya está ocurriendo! Y aún no lo sabemos, porque seguimos escuchando, seguimos buscando, seguimos esperando. Una señal, otra señal, una respuesta, pero la verdadera pregunta no es si volverá a ocurrir. La verdadera pregunta es si sabremos reconocerla cuando llegue.